Wow, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí, sí, ¡Súper! Sí, Bueno, se escucha bien. se escucha muy buenísimo. bien. Muchas gracias por el feedback. ¿Cómo están? Qué rico encontrarnos en este espacio, volver a este espacio de reflexiones. Lo habíamos dejado un poquitito en pausa, este espacio de compartir distinciones de biología cultural, entre un mayo que fue intenso, luego un junio con un par de casos de COVID, pero ya recuperados, listos y dispuestos. Y bueno, con las cosas que han ido sucediendo en este vivir y convivir. Eh, Qué rico ver que nos estamos encontrando aquí, 100 personas felices, listas y dispuestas para reflexionar. Muchas gracias, Beatriz, por los saludos. Vemos desde México. ¿Alguien más le gustaría ir comentando aquí con el chat? ¿De dónde nos encontramos? ¿De dónde nos vemos? Desde Brasil, Coral, primera vez en este espacio. Bem-vindo, Antao, a este lugar. Bueno, me aprovecho de presentar para quienes no me conocen, aunque veo unos participantes de nuestros programas por ahí que ya me han visto. Mi nombre es Sebastián Gallero, soy director, no soy, desempeño el rol como director de Matrística actualmente. Sí soy un ser humano, Homo sapiens, pero desde ahí estoy ya hace un buen tiempo acompañando, liderando, impulsando y compartiendo distinciones con el equipo. Y aquí veo que nos están apareciendo personas desde Ecuador, Argentina, Alemania, Colombia, desde Pinto, también Cali, Lima, desde Talca, Viña. Bueno, veo que desde distintos espacios vienen a encontrarse aquí en este reflexionar y les tengo una invitación. Este va a ser un espacio en el cual vamos a ir construyendo juntos esta conversación reflexiva. A mí no me gustan mucho los monólogos porque siento que es como un poco fome, así que les voy a ir invitando de que vayan, para que vayan compartiendo en el chat sus preguntas y vayamos desde ahí construyendo juntos esta conversación centrada en los fundamentos de la biología cultural. Yo he tenido el privilegio de acompañar a Jimena y Humberto en el proceso de co-construcción de este entendimiento y estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes las distinciones y aprendizajes que he podido descubrir en ese caminar. Desde El Salvador también. ¡Qué lindo! Tantas personas. Para comenzar esta clase magistral, eh, quiero comenzar con una pregunta que nos compartieron por correo. Es una pregunta que nos compartió Jorge Godoy y se las voy a leer en este instante. Nos dices, estimado Sebastián, primero quiero aprovechar el espacio para saludar a la comunidad matrística y preguntar respecto al tejido, trama social, el nombre que queramos ponerle. Tengo la impresión que las personas utilizan o se dejan conducir por modas que alivian o adormecen sus conductas. Lo visible es un lenguaje artificioso. El poner me gusta no equivale a acción. ¿Me explico? Puede ser que esté equivocado, pero noto que hoy se habla de colaboración donde solo veo una versión endulcorada de competencia. Es una pregunta amplia, pero ¿dónde crees tú que es necesario intervenir para que no se desvirtúe el concepto y el propósito? Interesante pregunta porque nos va poniendo ahí distintas distinciones de los fundamentos que Humberto y Jimena en la biología cultural nos invitan. Y aquí me llama mucho la atención y quería invitarlo a usted a reflexionar ahí en el chat también sobre la distinción de competencia. Ahí Jorge nos muestra cómo podemos tener un relato, una narrativa sobre el colaborar como un deseo, como una intención, como una invitación. Sin embargo, aparece también su observar o distinguir competencia, de manera tal que este relato, esta invitación parece endulcorar esa manera de relacionarse. Les quiero poner aquí la pregunta a ustedes en el chat. ¿Cuándo distinguen colaboración? ¿Cuándo distinguen que aparece un colaborar? Si me quieren ir compartiendo y vamos desde ahí construyendo este espacio y estas distinciones.
No es que no quiera hacer mi rol en este espacio, pero creo que lo interesante está en el que vayamos construyendo juntos. En el dejar aparecer, nos dice Mario Moreno, cuando trabajamos en un conjunto, cuando hay co-creación, colaborar desde el dejar aparecer al otro como un legítimo otro. Vale decir cuando hay espacio amoroso, cuando nos apoyamos, cuando acompañamos, cuando hay un propósito en común, cuando hay disfrute, generosidad, respeto. Interesante. Ahí todos ustedes nos van compartiendo en este espacio el darnos cuenta que el colaborar o la colaboración es un resultar. Es algo que resulta de una manera de convivir. No es una declaración de intención, no es algo pegado en las paredes, no es algo que está en el manual de la empresa, o de la organización, o del colegio, o incluso la familia, sino que el colaborar aparece en ciertas dinámicas relacionales. En ese sentido, el colaborar es un suceder espontáneo que va ocurriendo. Porque al mismo tiempo, Jorge, con lo que nos cuenta en su pregunta, aparece un distinguir el suceder espontáneo de la competencia. Entonces, por un lado, hablamos del colaborar como un resultar espontáneo de la convivencia, en el cual sentimos que aparecemos, hay escucha, hay un propósito común. Incluso en el colaborar también tenemos conversaciones difíciles. Esas conversaciones que a veces queremos rehuirle porque sentimos que no es cómodo decir esto me pasó o me siento no visto. En el colaborar todo eso tiene presencia, porque incluso esos espacios de sombras también se pueden tratar, se pueden conversar. Sin embargo, ¿cuándo aparece la competencia? Jimena y Humberto dicen de que la competencia es ese espacio relacional cuando lo que yo hago, lo hago en referencia a un otro, dependiendo de lo que el otro hace. Ah, mira, esa otra organización está comenzando a facilitar talleres con esta nueva metodología traída de la NASA, por lo tanto yo voy a tener que empezar a hacer eso. Esa es una disposición como que muestra el espacio de competencia porque nos pone, se determina nuestro hacer a partir de lo que el otro hace. Por lo tanto, el otro comienza a ser el referente del modo de relacionarse y de lo que hacemos. Mientras que en el colaborar, el otro no es un punto de referencia. Cuando estamos en el colaborar, hacemos lo que hacemos porque nos hace sentido desde nosotros, desde nuestro propio sentir, desde nuestra propia manera de vivirlo, de estar en ese espacio. ¿Y por qué quería poner esta distinción aquí? Hablando de los fundamentos de la biología cultural, porque la competencia y la colaboración no están allá afuera, sino que son operaciones de distinción de un observador. Es un observador quien distingue. Y pueden haber situaciones o dinámicas relacionales que veamos en conjunto. Yo aquí, Sebastián y Juanito, están mirando lo que ocurre ahí enfrente, pero fíjense que Juanito lo puede vivir como que hay colaboración, mientras que Sebastián lo ve como que hay competencia. Porque no es el suceder allá afuera, es cómo lo vivimos al distinguirlo. Y desde ahí, ese conversar que se abre nos permite tomar conciencia de ese colaborar. Me doy cuenta que distingo qué. En esta clase de situaciones veo que la competencia está apareciendo. Pero Juanito puede decir, no. O sea, sí, te escucho, veo lo que dices. Sin embargo, desde mis criterios de validez, desde la experiencia que he tenido en colaborar con Priscila, esa es una manera de operar debido a ciertos desafíos que se plantean. Y cambia el mundo, cambia esa distinción. Y lo potente de aquello es que nos muestra que cuando vemos estos dos dominios disjuntos, estos dos dominios separados, estas dos dimensiones, la dimensión del relato, allí queremos que haya colaboración,
versus la dimensión de lo que le sucede a quien observa, nos damos cuenta que a través del lenguaje y el hacer distinciones, también se puede abrir el espacio para la manipulación. Como también lo mencionaba en la pregunta, que estaba implícita, es endulcorar. Pero también se abre el espacio para generar acuerdos, para transformar aquello que estamos viviendo. Es desde ahí también donde aparece en nuestro observar como observadores esta distinción de que a través del lenguajear vamos generando los mundos que vivimos en nuestra convivencia, porque desde esas distinciones nos vamos coordinando y nos va cambiando el mundo a través de las explicaciones que generamos. Y luego de esta ola de distinciones que les fui compartiendo, espero que con ello vayan apareciendo más preguntas, más reflexiones y resonares a través de los cuales podamos ir aquí construyendo estas distinciones. Y para ello, si les parece, los invito a que levanten la mano, aquí en la opción de reacciones, levantar mano, quien quisiera compartir una pregunta que nos pudiera ir orientando esta temática con los fundamentos de la biología cultural, o si no, con el suceder que les vaya apareciendo. Don Pablo Martínez, lo veo pronto y dispuesto. Hola Sebas, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Placer verte y volver a conversar con vos. Desde Gracias. Argentina a Córdoba. Felicitaciones. Gracias. Gracias, cierto, la copa. Gracias. La pregunta que me surge es, en el convivir con la intención de colaborar, en esto de que como dijiste recién, me pareció genial, yo distingo en mi operar la colaboración, y es desde lo que a mí me hace sentido, de lo que yo distingo, y no en una referencia a un otro. Mi pregunta es, ¿puede que yo en el conversar con alguien, yo distinga que esa persona opera desde los criterios de validez de la competencia, entendiéndola a esa persona como colaboración y se está manejando por sí misma? Y distingue como, yo lo hago porque yo creo que esto es bueno, de mirar lo que está haciendo fulano de tal y de entender que me tengo que guiar por eso, etc. Mi pregunta es, ¿cómo lograr un espacio de encuentro donde los criterios con los que nos estamos manejando son distintos, aunque podamos estar diciendo lo mismo, decir, yo me estoy manejando por mi autorreferencia, me estoy guiando por lo que yo veo, y yo digo, pero esto que vos estás diciendo, que vos te guías por lo que ves, compite, está entrando en un espacio de competencia, inclusive hasta los malestares que no se puedan detectar por el acostumbramiento a esos malestares, de los cuales yo ya salí o ya me di cuenta de que no estoy en esos mismos lugares. Entonces, me surge cómo producir conversaciones, o qué hacer con eso. La pregunta es, ¿qué hago con eso? Vale, súper. Muchas gracias por la pregunta, porque es un punto de partida para esto. Primero, ahí también me aparece, mientras te escuchaba, claro, es una cosa distinta el definir mi hacer con la intención de querer ganarle a ese otro, con la intención de que la definición de lo que yo haga sea por un deseo de apoderamiento, por un deseo de querer vencer al otro, ¿vale? Otra cosa distinta también es el dejar aparecer lo que otros hacen como un ámbito de inspiración. Porque así ocurre, los movimientos artísticos, la comunidad científica, no sé, cuando uno ve a los músicos cuando se juntan y hay 50 en el escenario y van compartiendo lo que hacen, lo van haciendo en un fluir en el que el sentir marca la diferencia. Porque desde ahí no nos olvidemos, como nos dicen los profes, que los sentires íntimos y las emociones son las guías del convivir. ¿En qué? En la clase de conducta relacional que vamos generando con lo que hacemos. Al mismo tiempo, ese dejar aparecer, por ejemplo, no sé, ahí me acuerdo una historia de que Napoleón no dejó aparecer al ejército ruso cuando hizo la invasión en Rusia. ¿Por qué?
porque no se dio cuenta que en el retroceso de los rusos había un saber hacer, había un conocer con respecto al invierno en Rusia. ¿A qué voy con esto? Que el dejar aparecer o el ver al otro de manera tal que toma presencia en mi vivir, el cómo eso sea realizado va a depender de la configuración sensorial íntima desde la cual ese aparece. Por otro lado, con lo que tú nos preguntas con respecto a los distintos criterios de validez, incluso dentro del equipo, en matrística, en la familia, en cualquier espacio, personas con distintos criterios de validez pueden convivir. La pregunta es, ¿cuáles son los acuerdos de convivencia que puedan generar? Son muchas las familias en que hay personas que son lista del pueblo, otros que son UDI en esa misma familia. Ah, perdón, esos son partidos políticos chilenos. Hay familias en las cuales hay distintos partidos políticos dentro de la familia, pero si la familia escoge querer conservar el ser familia, esos van a ser los criterios de validez que se van a querer sostener y cuidar. De la misma manera que distintas personas o distintas organizaciones dentro de un ámbito, de alguna forma de asociación, pese a que se puedan querer mirar desde los unos a otros en lo que hacen, si es que el principio a conservar es el querer convivir, el cuidar esa convivencia, el resultar de ese mirarse no tiene que ser desde el dolor que genera la competencia, puede ser desde la apertura del dejar aparecer. No sé si eso va un poco en línea de lo que estaba reflexionando. Lo que me queda de lo que contaste en relación a mi pregunta es, de vuelta, volver a poner el foco en los acuerdos con los cuales vamos a convivir, y si ese acuerdo, porque yo me acabo de dar cuenta mientras vos hablabas que mi pregunta me deja entrever algo que yo quisiera de algún modo controlar, que es, entendámonos de este modo. Entonces, cuando me di cuenta, ahora que vos me diste la respuesta, me di cuenta que mi pregunta tenía más que ver con eso que el decir, porque vos con tu respuesta me dijiste, bueno, quizás no se conserve, quizás se conserve, depende, y eso me hizo ver que yo hubiese querido agarrar. Y ahí me pude dar cuenta de eso. Siempre me pasa lo mismo con ustedes. Cada vez que tengan una respuesta me encuentro con eso. Y desde ahí, gracias, y qué power, porque ¿dónde te diste cuenta? Aquí, en el sentir. Puede ser que esto no... Y nos aparece en la sensorialidad. Y eso también me conecta con la pregunta y con lo que ha venido apareciendo en todo este tiempo. ¿Cuán desafiante es conectarnos con el saber escuchar nuestro sentir? Estamos tan atiborrados de acciones, de muchos cuadraditos en nuestros calendar, en acciones, en proceso, en procedimiento, que vamos siguiendo, que cuánto espacio le vamos dejando al sentir el sentir que nos genera cada situación, cada momento. Y puede sonar como trabalengua, sentir el sentir, pero esa distinción de recursividad en sentir lo que siento. No decir, no, si estoy sintiéndome mal. No, si me siento súper bien. No, pero sentir el sentir y quedarse ahí en ese habitarlo. Gracias, Pablo, por la pregunta, por la reflexión y por tu darte cuenta que ojalá haya ido ahí golpeando otras fichas de otras personas. Veo también ahora Daniela Opaso. Hola a todos, a todes. Hola. Sorry, yo hice un curso nomás y no me manejo en el vocabulario que se ocupa acá, pero lo voy a hacer todo del sentir. Eso creo que me entendí. Sorry. Yo soy dueña de casa y estoy trabajando actualmente en un jardín infantil de ayudante. Y lo que entendí, o sea, de la pregunta que hizo el amigo de Nante, lo puedo como transferir a mi experiencia personal como madre separada. Entonces acá, bueno, estoy llamando a Alemania, es muy temprano. Así que, sorry si de repente se me va la onda, porque tengo mucho sueño. Todo bien.
entonces aquí se habla, por ejemplo, cuando los padres se separan y no están bien entre ellos, pero hay una esfera que es ser padre y otra es ser ex marido o ex mujer, o sea, pareja. Y entonces el sentido de colaborar se centra en los niños, qué es lo mejor para el bienestar de los niños, y no qué es lo mejor para mí como mamá, qué es lo que a mí me ayuda para sacar mejor mi pega o mi carrera o no sé qué cosa, o para el papá en el sentido contrario, o tampoco para competir. Yo voy a hacer esto con los niños y así va a ser una highlight y me van a amar. Y ella tiene menos plata o él tiene menos plata y no lo va a poder hacer y yo le voy a dar todo esto a mis hijos y así. Eso es como la competencia. Entonces, si uno se centra en lo que realmente se tiene que centrar, que es lo wesentlich, como lo más importante, o sea, lo primordial, no sé cómo decirlo. Realmente lo primordial, lo que es del corazón, y no de esta manía narcisista que tenemos muchas veces los seres humanos de sobresalir en situaciones donde tenemos que colaborar por un sentido más profundo, y no por lucirnos, y no por demostrar cuán bueno soy en esto, o cuánto poder yo tengo en esta situación. Entonces, he aprendido en mi experiencia de vida que si uno, centrándose siempre uno en lo wesentlich, en lo primordial, no sé cómo tendría que ver en el diccionario cómo se traduce eso, entonces va a estar en un equilibrio y las personas o las cosas que tienen que beneficiarse se van a beneficiar realmente, y no las personas individuales, por su lado. No sé si me entienden. Sí, súper. No, muchas gracias por tu reflexión y por compartirla. Y claro, lo primero que me va viniendo con lo que tú vas diciendo, claro, es esta gran pregunta que nos pone el doc: ¿qué queremos conservar en ese espacio? Sí, eso. Sí, Eso, sí, claro. ¿qué queremos conservar? ¿Qué queremos conservar? Y conectándolo con el tema de la colaboración, o por ejemplo en una organización, colegio, familia, eso que queremos conservar se transforma en el proyecto común. Ese proyecto común en torno al cual nos reunimos y en el cual colaboramos. Pero otro elemento importante a tomar en consideración es que a veces también la vida nos duele. A veces también nos sucede el dolor. Me imagino, dado que no me he separado ni divorciado, me imagino y veo y siento con otros que lo han vivido que es una situación dolorosa. ¿Y qué pasa cuando estamos en el dolor? Cuando estamos en el dolor se nos restringe la mirada, porque nos está doliendo el vivir. Y cuando se nos restringe la mirada, nos descentramos y nos sucede. Cuando se nos restringe la mirada y nos descentramos y nos desarmonizamos, nos enojamos. Puede aparecer la envidia, puede aparecer la pica, se diría en Chile, puede aparecer el resentimiento. Todas esas emociones habitan en ese espacio de dolor que cuando lo habitamos nos despierta nuestras sombras. Y desde ahí se hace desafiante el tomar esa conciencia del poder dejar aparecer lo que queremos conservar. La pregunta ahí se transforma en cómo podemos comenzar a salir de ese dolor, cómo podemos comenzar a iluminar esas sombras que son legítimas también. Porque a veces nos sucede que el dolor nos sobrepasa, de que con ese dolor, esa restricción de mirada nos cambia nuestra configuración sensorial. Y para poder darnos cuenta de qué es aquello que queremos conservar, es central el poder generar una conversación. Y para poder establecer esa conversación, tenemos que poder volver a nuestro centro. Si no volvemos al centro, la emoción nos arrebata. Y si nos arrebata y no podemos conectar con el otro, ¿cómo vamos a poder generar ese proyecto común? Que ese proyecto común que va surgiendo por acuerdo, va surgiendo por consenso. Y siento desde ahí que las distinciones que va poniendo Daniela, claro, son precisas. Las preguntas es el cómo. Y siempre, tal como lo mencionaba
como lo mencionaba Pablo en la pregunta anterior, siempre está en el volver a uno. Cuando estamos en la competencia, estamos con el otro como referente. Voy a hacer que mi hijo quiera más a mí que a la mamá, porque se está poniendo como referencia ya. Pero para poder salir de ahí tenemos que volver aquí. ¿Qué estoy conservando? ¿Qué quiero conservar? Y sobre todo, la otra gran potente pregunta que invitaba al doc, en el cómo queremos convivir. No sé si esas reflexiones ahí van resonando con lo que nos comentaba. Y muchas gracias, Daniela, por estar presente pese a la hora tan tarde. Así que, willkommen a este espacio. Don Pedro. Hola, Sebastián. Qué bueno Hola verlo. a todas y todos. Sí, gracias. Bueno, me gustó mucho escuchar a Pablo y saber que es de Córdoba, porque yo soy de Talca y un amigo de Buenos Aires me invitó a Córdoba. Entonces yo pensaba que era en Córdoba donde me está invitando, pero quedaba como a 300 kilómetros de Córdoba. Lo que pasa es que está en la provincia de Córdoba. En el Pantano es un encuentro que se hace todos los años y donde participamos más o menos como 2.000 personas. Y 2.000 personas que están en un campo y que están un festival de canciones, de poemas, de recitar, de baile, del mujerío, como le llaman allá, de enseñar con los tambores, a resonar los tambores, y se genera una comunidad muy linda porque existe el enseñar al otro y existe el querer aprender del otro, cosa que no se da en la vida común. Cuesta mucho, pero ahí se genera una comunidad durante 3 días y ya va en la versión 21. O sea, todos los años se está haciendo ahí en la cuna de Don Atahualpa Yupanqui, donde está el Museo de Don Atahualpa. Entonces, yo creo que ahí existe lo que tú llamas esta competencia, pero competencia en el sentido de escuchar al otro. Porque tiene que hacerse una programación, porque son tantas las personas que vamos a cantar, a participar, que todos queremos estar. Pero no en el sentido de un festival donde se van a otorgar premios, sino que en mostrar lo que uno quiere hacer. En mostrar. La última vez que nos tocó ir fue en la época del estallido social, y el año pasado lo hicimos por Zoom. Qué bueno, con distanciamiento físico. Claro, y lo hicimos por Facebook. Entonces todos cantamos. De hecho, el guitarrista que me propuso una canción, Oración del Remanso, muy linda, él hizo la primera, o sea, el acompañamiento, después hizo todo lo que es las partituras especiales, ¿cierto? Y lo juntó. Entonces me lo envió como fondo y yo canté. Después se lo envié a él y él volvió a juntar todo y después me lo dijo, ya, ahora actúa, no cantes, solo actúa. Entonces pasaron 4 entre los dos, pero él hacía toda esta mezcla. O sea, cómo salió una cosa linda de expresión, digamos, de querer compartir. Y todos, y tú ves que a través del Facebook hay distintos chicos, mucha juventud compartiendo. Y no solo en esto, no solo en esto, lo artístico. Nosotros teníamos que estar con espacios muy lindos también, pero lamentablemente
estas cosas tienen que ser también sostenibles. Claro. Sostenibles. Es decir, porque si no tenemos los recursos para poder hacer que esto funcione. ¿Y cómo funciona el pantano? Con la colaboración de todos nosotros. Todos ponemos, por decirte, 2.000 pesos. Pero si somos 2.000 los que andamos allá, Claro. o sea, esos 2.000 pesos son bastante más. Entonces Claro. yo creo que esa experiencia en Córdoba muy enriquecedora. Por lo menos a nosotros nos gusta mucho y se genera una comunidad que estamos todos los días y después con otros más afines que quieren ver algunos que quieren la samba nomás, otros quieren otras canciones. Claro, súper. Gracias, don Pedro. Vale. Y ahí está lo potente, pues, porque todos y cada uno de nosotros, si buscamos en nuestra experiencia, podemos encontrar esos espacios en los cuales vivimos y sentimos ese colaborar. La pregunta y la invitación ahí es saber mirar qué es aquello que va apareciendo, que va distinguiéndose, que estamos con los que resonamos en nuestro sentir y que nos muestra ese colaborar y ese fluir en ese espacio. Gracias, Claro. don Ahora, Pedro. Sí, una cosa. A mí lo que me llamaba la atención de esta invitación que hiciste tú, de biología cultural. Y yo dije, me voy a encontrar con una clase de biología, no tengo idea qué es lo que es la biología cultural. Entonces dije, bueno, vamos a escuchar ahí, como una clase magistral. Exacto. Claro. Y fíjate que estamos en proceso de ir construyendo la respuesta con la que nos encontraremos al final de este espacio. Bien. Así que ahí estamos construyendo la película. Gracias, don Pedro. Y hablando de películas, veo que don Iván Cibulca está aquí. Te abro el micrófono, Iván. Hola, Sebastián. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Me alegro de estar acá, es un honor. Gracias por estar aquí presente. Quisiera simplemente provocar tu reflexión en este espacio con algo que tú comenzaste en el fondo, hablando un poco de la política chilena en este momento, porque estamos en un momento muy crucial. Yo vivo en Chile y a pesar de mi origen búlgaro, vivo 33 años en Chile y me siento muy chileno. Por lo tanto, vibro con todo lo que está pasando en este momento, porque lo que está sucediendo ahora con la Convención Constitucional, que es algo que tiene historia en el fondo, porque yo vine a Chile cuando estaba todavía la Junta de Pinochet en el fondo en poder, y viví en el fondo todo lo que era el sí y el no y el plebiscito contra el Pinochet y los pro Pinochet, etc. Hasta hoy en día. Ahora, se han elegido democráticamente representantes de todos ámbitos en el fondo y 155 personas, lo digo para los que no son de Chile, 155 personas han sido elegidas en el fondo para generar un proyecto de una nueva constitución que reemplace la vieja constitución del año 80 de Augusto Pinochet. Entonces, estamos todos en eso y yo personalmente, con muchos más chilenos, no solamente yo, estamos observando lo que está sucediendo en el viejo Congreso habitado para estos constituyentes. Entonces, y resulta que mucha más gente y de otros países también están observando, como un viejo político en el fondo que yo admiro mucho, el Pepe Mújica de Uruguay, quien decía que en el fondo, por lo que él observa, este espacio constituyente fácilmente se puede convertir en una bolsa de gato. Porque defienden o sea, representan todas las diferencias que se representan en Chile, en el fondo, ¿no? Entonces, entre lo que tú mencionaste y mucho más, entre los pueblos originarios, en el fondo, representados por primera vez
desde que estaba en Chile, 33 años, algo que me emociona profundamente. ¿Y por qué me emociona? Porque desde que llegué a Chile en 87, yo no comprendo por qué se habla solamente español y por qué no se enseña en los colegios mapudungún y por qué no se enseñan los otros idiomas, de los diaguitas, etcétera. Tanta riqueza cultural enorme que está en la sombra. Entonces, no quiero ser foco de hacer solamente Chile foco de atención y solamente este esfuerzo constituyente, pero tú lo podrás retomar simplemente como una idea de mi parte de generar una metáfora en el fondo y de poder reflexionar, porque hoy como nunca todos los chilenos con toda su diferencia tienen que unirse en pos de algo que nos concierne a todos. Súper. Muchas gracias, Iván. Y primero, sé que hay personas de otros países. ¿A cuántos de ustedes le está doliendo la convivencia que está ocurriendo en su geografía? Es cosa de ver hoy en las noticias lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que está ocurriendo en Centroamérica, lo que está ocurriendo en todos lados. Si al final, conectando con lo que fue el año pasado, ya ni sé cuándo partió, si el año pasado, en marzo, la pandemia sanitaria es simplemente un reflejo más de una crisis del modo de convivencia humana que estamos teniendo en este planeta. La crisis sanitaria, crisis medioambiental, crisis financiera, crisis en la educación, crisis en la política. En algún momento leí de que estaban acuñando el concepto de sindemia, aquella crisis que genera y desata las otras crisis, como un efecto de bola de nieve. Y desde ahí, gracias Iván, porque eso nos retorna la pregunta de que estamos viviendo la localidad. En la localidad de cada espacio, territorio de nuestra convivencia, estamos viviendo los impactos de un mundo globalizado, en que de manera globalizada, tanto que buscábamos la globalización, ok, conectamos todos los lugares del mundo y nos compramos el chip chino que viene instalado en un auto norteamericano que llega a nuestro país. Estamos tan globalizados que también globalizamos los SARS-CoV, globalizamos la crisis del humano, globalizamos la crisis de la competencia, globalizamos la crisis financiera y económica porque globalizamos un modelo de, como diría Marx, reproducciones de la vida material que estaba centrado más que en reproducirlo en la acumulación. Y eso tiene que ver con el modo de vivir que sostuvimos como humanidad. Y aquí vuelvo a esta distinción de la deriva natural, en que nos muestra cada uno de nosotros que están en estas pantallas o detrás de ellas, o bueno, ustedes están frente a la pantalla, bueno, como sea, cada uno de ustedes son el presente de 3.5 a 4 millones de años de conservación ininterrumpida del modo de vivir humano. Todos y cada uno de nosotros que estamos vivos somos el presente de aquello. Y cuando decimos hay una crisis allá, nos desprendemos de la crisis. Porque es la culpa de la institución, es la culpa de otros. Lo entiendo, lo sé, lo vivo también. Sin embargo, la responsabilidad es nuestra, de cada uno. Y cuando digo nuestra, es de todos y cada uno incluido dentro de ese todos. Ahí también es donde conecto y viene lo que Iván nos muestra de lo potente del proceso constituyente que estamos viviendo. Bueno, ese es el resultado de muchas personas que escogieron que transitáramos hacia allá. Hubo una toma de responsabilidad. Quizás la pregunta que viene ahí, Iván, como para todos nosotros y nosotras, y para los otros países, ¿hasta dónde llega nuestra cuota de responsabilidad? ¿Es acaso que teníamos que votar para que hubiese una asamblea constituyente, pero a las siguientes elecciones ya no vamos? ¿Porque no son interesantes? ¿O porque ya no hace sentido que la postee en Instagram de que vine a votar? Entonces, desde ahí, ¿de qué manera vamos generando convivencia? ¿De qué manera vamos impactando en nuestra localidad
para que estas localidades de nuestro convivir se vayan transformando, se vayan ampliando como un efecto de onda. Es lo que dicen en la tapa de este libro. Los grandes cambios no se producen, sino hasta que empiezan a cambiar los individuos en sus localidades y contextos personales, para luego tocar a sus personas cercanas. Las transformaciones se mueven como un virus que va contagiando de uno en uno hasta formar un movimiento. Siento que por ahí va, pero si estamos atrapados en competir, si estamos atrapados en, como mostraba Jorge en la pregunta que leí en un comienzo, en tener más me gusta en mi red social, si estamos atrapados en esa clase de cosas y no hacemos de manera adecuada aquello que nos damos cuenta, vuelvo a otra frase que fue polémica, esta de Humberto y Jimena, cuando uno es consciente de que lo que hace es inadecuado, porque tenemos que ser conscientes que cada una de nuestras acciones también conservan la cultura patriarcal, matriarcal que no nos gusta. Si uno es consciente de aquello, uno cambia el hacer. Y si no lo cambia, es tonto o malévolo. Yo, que me puse un poquitito más amarillo ahí, también le agregué el que uno puede estar también atrapado. Si uno es consciente de que lo que hace es inadecuado, uno cambia el hacer. Y si no lo cambia, eso de tonto era una provocación, para que no se lo tomen. Es que no ha entendido de qué se trata y requiere refuerzo, o es malévolo porque está manipulando la situación. Sin embargo, hoy la pandemia a muchos de todos nosotros nos ha puesto en una situación distinta, que es que nos tiene atrapados. En Chile no se pudo, como en muchos países, no se pudo ampliar la cuarentena porque la gente tenía que salir para ganarse el pan de la semana. O se quedaban encerrados y se morían de hambre, o salían y se contagian del COVID. Eso es estar atrapado. Entonces la pregunta es, ¿cómo ampliamos nuestro observar en la convivencia de manera tal que podamos ser compasivos con el que está atrapado y brindar caminos para salir de ahí? Seamos compasivos con el que no ha entendido y podamos abrir las conversaciones. Y le tengamos mucho amor o ya justicia al que es malévolo. Porque el que es malévolo también debe haber vivido una vida de mucho sufrimiento para hacer las cosas que hace con maldad. Gracias, Iván, por la invitación y espero que eso también vaya ampliando sus reflexiones. Veo hace rato que Verónica Yusta quería hacer una pregunta. Súper, Verónica. Hola, sí, Sebastián. No encontré nunca el icono de la manito levantada, así que mandé cualquier cosa. Hola, mucho gusto. ¿Sí? ¿Ibas a preguntar? Iba a preguntar si es real o no es real el icono para hacer la pregunta, pero ya lo iremos viendo en más clases de biología cultural. Muy bien. Bueno, mucho gusto y buenas tardes a todos, a todas. Primera vez que participo, hace mucho tiempo quería. Y mi pregunta va por saber tu opinión, Sebastián, respecto, yo trabajo en educación, trabajo formando niños y jóvenes. ¿Cuál es el pensamiento, la postura de Matrística respecto del rol que nos cabe a los adultos, a los educadores, en poder sembrar la semillita de la colaboración y no de la competencia desde nuestros niños, desde que están en preescolar, dentro de las escuelas? Wow, vale, muchas gracias, Verónica, por tu pregunta. Y lo primero que me resuena, una vez más, las frases de los jefes: el futuro de la humanidad no son los niños, sino que los adultos con quienes ellos se transforman. Eso nos invita a traer un espacio de responsabilidad en el darnos cuenta que la transformación de los niños, niñas y jóvenes va a ser el resultado de la convivencia que vayan teniendo con los adultos con quienes vivan. El doc decía, uno no aprende matemáticas del profesor, uno aprende a convivir con un profe de matemáticas. Desde ahí la responsabilidad y el rol que recae en los profes es potente, porque pasan muchas horas de transformación en la convivencia con sus niños y niñas.
cuando el profesor no ve la pregunta del niño o niña que quiere hacer una pregunta, a ese niño o niña le duele. Y lo vive como una traición. Y lo potente es que el niño o la niña quizás no tiene el darse cuenta que ya tenemos los adultos más curtidos por la vida, de que uno dice, bueno, sí, quizás no vio mi pregunta, está bien, no es nada personal. El sistema nervioso de esos niñitos es como prístino, viene desde el candor, desde esa ingenuidad de niño que llamamos, esa como capacidad de asombro que con una y otra traición se va matando. Al mismo tiempo, el profe ha tenido un momento con la pandemia que le cambió el mundo, desde lo que he escuchado, porque ahora entró al living de la casa de los estudiantes, porque ahora, más allá de solo ver al niño que llega a clase, quizás con el uniforme un poco desalineado, o quizás que no se bañó en 2 días, no sé, que van notando esos detallitos los profes, ahora quizás nota otra clase de cosas. Quizás ahora comienza a aparecer cierta carencia que antes no veía. Quizás comienza a aparecer ahora cierto dolor que antes no veía. Quizás empieza a aparecer cierta agresión que antes no veía. Sobre todo en los más chicos. Entonces, desde ahí es súper potente esa pregunta porque lo primero que a mí me aparece al escucharla es uno, como se diría en Chile, como el cómo darle cierto nanay o como contención a los profes. Porque siento que la navegación de esta crisis, de una forma de educar que no ha cambiado como en 200 años, en el sentido de estar ahí con los niños ahí, de repente de un día para otro, la transformación digital. Y ahora es a través de un computador y hay que aprender a ocupar Google Classroom y hay que aprender cómo se gestionan los Meet y cómo hacer que los niños apaguen el micrófono, pero al mismo tiempo por clase, son 30 vidas que están justo en su proceso de ir desarrollándose. Entonces, ¿cuál es como la perspectiva, la invitación que estamos haciendo nosotros desde Matrística en este tiempo? Estamos acompañando a los colegios o a los profes en el primero dejarlos aparecer, escuchar, porque también cuando no está el espacio para ser escuchado en nuestros desafíos y en nuestros dolores, es una invitación a negar el sentir. Y cuando nos invitan a negar el sentir, nos invitan a la locura. Porque estoy sintiendo esto, pero en la relación con el estudiante no me puedo ver angustiada o triste, porque si no saben que los niños van a absorber eso, y al mismo tiempo me indican de que no puedo estar angustiada porque igual tengo que hacer las clases, y más encima tenemos que volver a la presencialidad, porque si no volvemos nos quitan la subvención. Entonces, es como una situación que nos invita a vivir ese corto de circuito íntimo, en el que el dejarse aparecer y el autocuidado es central, porque si no, como hablábamos hace un rato, nos podemos salir del centro. Y cuando un profe es el que sale del centro, se descentra una persona que cuida a 30 niños, se descentra una persona, que también tiene niños en su casa, que también está sufriendo los desafíos y las dificultades del estar en encierro, pero que va generando y marcando huella en generaciones. Porque no soy yo para decir si fue un año escolar perdido o no, pero a decir lo menos fue raro. A decir lo menos fue particular. Y eso va generando impacto. Entonces siento que desde ahí el dejarlo aparecer, el escucharlo y el poder conectar y que también los profes se vayan dando cuenta que a todos les va doliendo y que tenemos distintos caminos de cómo vivirlo. Desde un camino de atraparnos en el sufrimiento o un camino en el que escojamos conservar otro tipo de convivencia. Pero para eso hay ciertas habilidades relacionales que necesitamos cultivar. Y como diría Forrest Gump, siento que es todo lo que tengo que decir al respecto. Gracias. Veo que ya están siendo las 20:20, llevamos como 50 minutos en este espacio, pero primero, antes de transitar a otro espacio, me imagino que todos ahí tendrán una noche maravillosa preparada,
quería compartirle y reflexionar un poco sobre la muy buena pregunta que nos pone don Pedro, de qué es esto de la biología cultural. Y para ello, quiero invitar, porque veo que hay manitos levantados, así que los invito a que quizás las bajen para que las levanten, si es que están dispuestos, a la audaz persona que quiera junto a mí ir construyendo esta explicación de qué es la biología cultural. Veo aquí que tenemos participantes de fundamento, veo por ahí un par de participantes de la certificación, así que, por favor, queridos compañeros y compañeras poetas, no me abandonen. Ahora no, por favor. Don Pablo Martínez, maravilloso. Aquí vamos construyendo entonces juntos esta reflexión y si alguien más se quiere sumar, bienvenido y le abro el micrófono también. Don Pablo Martínez, ¿qué ha sido para usted? Bueno, ¿qué es para ti la biología cultural? Más fácil. Bueno, para mí fue un encuentro con lo más transparente. Me dejó de ser transparente mucho de mi vivir cotidiano. Fue un encuentro con mi vivir cotidiano, te lo podría resumir de ese modo, porque lo que a mí me regaló la certificación, que fue lo que hice yo, fue un salirme más todavía de lo que ya me venía saliendo de los espacios de lectura, ya venía saliendo hacía rato, pero las distinciones que encontré en la biología cultural me permitieron salir de transparencias o de entrar en conciencias no tan reflexivas, sino de vivir cotidiano, como la de los sentires íntimos, por ejemplo, como la de la dinámica relacional, como que yo escucho al otro desde la hechura que tengo en este momento. Fueron encuentros con mi presente, de cómo lo estoy viviendo. ¡Ajó! Gracias, Pablo. Veo a Jonathan Gracias. y a Gustavo también que quieren compartir. ¿Quién va primero, chicos? Chicos. Humanos. ¿Quién va primero? Ahí te veo, Jonathan. Ahí estamos. Gustavo, no sé, que si quieres tú vas tú primero. Dale, tranquilo, Jonathan, dale. Vale. Ahí está. Ya. Hola a todos y todas, mucho gusto en saludarlos. Yo estoy participando en el taller de reflexión de la revolución reflexiva del libro de Jimena Dávila y Humberto Maturana, y en realidad estoy empezando en lo que significa la biología cultural y solo quiero compartir unas pocas palabras, que cuando pienso en biología pienso en el cuerpo, en el sistema nervioso, en el desarrollo como de mi persona. De hecho, cuando Sebastián dijo, bueno, ¿quién quiere aquí participar en la construcción? Y yo puse mi mano, como que el corazón me empezó así a latir súper fuerte, porque claro, el sistema nervioso te pone en esa circunstancia como de cambio, ¿no? Porque claro, cuando estoy viendo, mi cuerpo está como en una inercia, pero cuando voy a participar, mi biología y mi organismo cambia, ¿no? ¿Y por qué cambia? Porque me voy a enfrentar a personas, porque si estoy escribiendo y me voy a cambiar de tarea o voy a ir a tomar agua, eso no me pasa, no se me pone el corazón así bombeando si voy a hacer una actividad, si estoy solo. Entonces creo que eso, como al otro lado, saliéndonos como de esa parte del sistema nervioso, de lo que es el cuerpo, de lo que son los sentidos, nos vamos al otro lado, que es la cultura, y ahí aparecen las otras personas, aparece el lenguaje, porque también tengo que decir algo, ¿no? Tengo que hablar, y para eso voy a ocupar el lenguaje, para poder explicar como un aspecto fundamental, y esa relación que hay entre esas palabras y ese lenguaje, que hace que haya esa dinámica, esa simbiosis de interacción con otros, y cómo mi cuerpo va reaccionando, y así vamos interactuando en esta... Bueno, ahora tenemos esta cultura que es también virtual, ¿no? Que hace que vayamos también todos como
avanzando, creciendo y desarrollándonos entre estos dos aspectos, lo que somos como cuerpo, como organismo, y cómo ese cuerpo está en esa cultura que tiene tantos otros aspectos de los cuales estamos hablando un poquito. No sé, esa es como la idea así que me aparecen con biología y cultura y la mezcla de biología cultural. Súper, muchas gracias, Jonathan. Y ahí, don Gustavo, creo que ahí le dieron bastantes elementos para ir continuando. Ah, ahí está reactivado. Sí, muchas gracias, Sebastián. Me place mucho saludarlo a usted y al equipo de Matrística y a todas las personas que están acá en esta clase, y distingo a varias que me han acompañado en el proceso de certificación, en los diferentes cursos con ustedes, que realmente han sido un referente para la transformación personal que llevo. Referente a la pregunta, ¿qué entendemos por biología cultural? ¿Cierto? Pues lo que yo distingo es que nosotros los humanos somos seres vivos, como los demás seres vivos, desde una vaca hasta una pulguita, una ameba. Ahí no nos distinguimos, porque somos organismos que nos autocreamos, nos autoproducimos, nos autofabricamos, y somos el resultado de ese proceso de construcción, de danzar desde las moléculas. Gracias a ese danzar molecular que está en toda esta corporalidad, encapsulado, determinado en esta corporalidad de cada uno, eso es un danzar que ocurre ahí, particular a cada ser vivo, desde una planta hasta un pequeño animal, microorganismo, hasta un camello y nosotros. Desde lo vivo, desde lo biológico, ahí no tenemos ninguna distinción con la mosquita o el zancudo o el gato o el perro. Todos obedecemos a esa dinámica del danzar molecular como encapsulado en esta corporalidad particular, y de ahí no nos distinguimos. Cuando ese danzar molecular termina, cuando esa dinámica termina, nos morimos. Pero mientras ese danzar esté ocurriendo, ese danzar molecular a través de las células, los tejidos, los diferentes tejidos, los órganos, el sistema nervioso, esté en este danzar, de ahí surge lo que distinguimos como vida, como vivir. No tanto la vida, sino el vivir. El vivir es el proceso autopoético, y el proceso autopoético es el vivir. O sea, mientras esa danzar, mientras esa dinámica se esté dando, nosotros como animales humanos o animales que no distinguimos de ningún otro ser vivo, somos iguales. Cuando termina ese danzar, morimos. Ahora, para realizar ese vivir, no lo realizamos únicamente en un medio que surge con nosotros en el momento del surgir de ese vivir. Desde la unión del espermatozoide o gameto masculino con el gameto femenino, ahí, en esa bolsita que nos contiene en el vientre de la madre, ese es nuestro medio que se va transformando con nosotros hasta el presente que hoy tenemos. Y ese es el nicho que ocurre junto con otros, en este caso con los demás seres vivos, especialmente con los demás humanos, donde en esa relación con ellos es que nos hemos hecho humanos a través del nicho o la cultura en que estamos. Es decir, para finalizar, somos unos seres vivos cuyo vivir se hace posible en un medio en el cual surgió con nosotros y que se ha transformado con nosotros hasta el presente continuo cambiante que es en el que estamos en este justo momento.
dejó. Muchas gracias, Gustavo. Y desde ahí, Gustavo nos va mostrando las principales distinciones. El darnos cuenta que somos seres vivos. Que levante la mano el que no está vivo ahora. No, pero ¿cómo no va a estar vivo? Somos todos seres vivos. Estamos todos seres vivos, todos hechos de moléculas. Como decía el doc, podemos sacar un pedacito, lo molemos en un mortero o en una piedra, no sé cómo llamarán en otros países, y nos vamos a dar cuenta que estamos hechos de moléculas. Y al estar hechos de moléculas, la autopoiesis molecular, que es lo que hablaba Gustavo, claro, es la respuesta a la pregunta acerca de la naturaleza de lo vivo. ¿Cuál es ese proceso, esa dinámica ininterrumpida, ese suceder del vivir? ¿Cómo va ocurriendo a nivel fisiológico el cuerpo? La autopoiesis molecular. Pero al mismo tiempo nosotros en esta cultura somos buenos para separar las cosas. Ah, está mi cuerpo por un lado y por allá están las otras cosas, por allá está la cultura. Sin embargo, la cosa no es tan así. Nosotros somos seres biológico-culturales porque nuestro modo de vida es cultural. El lenguajear no son solo códigos y símbolos, no son códigos y símbolos. El lenguajear es el modo particular de vida humano. Este modo particular en el cual yo emito sonidos a través de mi boca o solía ir a un restaurante y así hacía el mozo y me traía la cuenta. Ese es el lenguajear, la coordinación recursiva de nuestros sentires, de nuestros haceres y de nuestras emociones. Y ese modo particular de vivir inmerso en la coordinación recursiva de sentires, lo que siento, de emociones, el cómo se ve en el espacio relacional y de lo que hacemos, ese es el lenguajear y es lo peculiar de nuestro modo de vida humano. No es que seamos biología por un lado o cultura por otra. Cuando realizamos nuestro vivir, surgimos intrínsecamente, inescapablemente, así, biológico-culturales. Y como decía Gustavo, nos realizamos como seres humanos en la convivencia, en el aprender el modo de convivencia. Y desde ahí entonces, los fundamentos de la biología cultural son distinciones fundamentales sobre la naturaleza de lo vivo y de lo humano, en que la joyita, en que el tesoro que nos ofrece está en perseguir las consecuencias de esos entendimientos. Tal como mencionaba Gustavo y creo que también Pablo cuando comentó, claro, somos seres determinados en nuestra estructura. Ya, ¿y qué? Bueno, es que si estamos determinados en nuestra estructura, no tenemos cómo decir que algo externo especifica lo que nos sucede. Gatilla algo que está en nosotros. Ah, entonces quizás por eso cuando estamos en una reunión hay unos que se enojan y otros que no. Porque entonces el enojo tiene que ver con ellos, no con lo que se estaba diciendo. Eso es perseguir las consecuencias. El darme cuenta de que no tengo idea de qué están escuchando ustedes de lo que yo digo. Solamente estoy diciendo palabras que gatillan algo que está en su experiencia, en su fisiología, en su cuerpo, en su dinámica y trayectoria de vida. No tengo cómo especificar lo que les sucede. Solo se gatilla un cambio determinado en su estructura. Ya que siguen los 100, creo que siento que vamos bien, así que gracias. Así que puedo hacer, ojo, y eso es lo interesante, no puedo especificar lo que les sucede, pero sí puedo hacer correlaciones como observador. Claro, si quedaran 20, podría darme cuenta que les sucedió algún incómodo, de manera tal que salieron. Seguimos los mismos 100, puedo inducir a partir de ello de que se sientan cómodos y seguimos aquí compartiendo y reflexionando. Pero no tengo cómo saber cuál es su sentir, porque no tengo acceso a su sentir. Solamente puedo distinguir lo que sucede cuando veo su conducta. Y la biología cultural, como les decía, es perseguir las consecuencias de estos fundamentos, de estas distinciones, de que estamos hechos de moléculas, de que somos seres autopoiéticos moleculares, de que en la experiencia misma no tenemos cómo distinguir entre ilusión y percepción. ¿Se acuerdan esos tiempos cuando tomaban buses o tomaban aviones
y sentían, ay, finalmente partió, pero era el de al lado. Bueno, a veces suceden cosas que las vivimos como válidas, pero después son otra cosa. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de eso a propósito del tema, Iván, en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo nos hacemos cargo de la ilusión y percepción en ese espacio? La invitación de los fundamentos de la biología cultural, tal como les decía en un principio, es a tomar conciencia, es a darnos cuenta que la cosa es así. ¿De qué? Ahí el doctor me hubiese retado, no es que la cosa sea así, sino que nuestros fundamentos, por nuestra hechura, ocurre que así sucede en nuestro vivir. Entonces, los fundamentos de la biología cultural, a fin de cuentas, es un viaje en nosotros mismos, en resonar y descubrir en nosotros mismos de qué nos damos cuenta cuando nos damos cuenta sobre cómo ocurre nuestro vivir. Y veo que aún quedan manitos levantadas. Gracias por esas manitos levantadas. Sin embargo, va ocurriendo que estamos llegando a la hora de término y quería ahí también ir cuidando el tiempo y el espacio de todos. Dejar anticipado de que esta no será la única, tendremos más espacios de estas. Quizás vamos a tener que pensar en otro tipo de nombre, porque de acuerdo a lo que acaba de ocurrir, clase magistral creo que no calza. Quizás conversatorio, espacio de reflexión, un malón reflexivo, no sé. Ahí vamos a ir pensando alguna otra distinción. Pero si les parece, a las manitos levantadas, los invito a que nos cuenten el cierre, si quieren, de con qué distinción se van, qué se llevan de este espacio, para que me ayuden ahí a ir dándole el broche a esta oportunidad. ¿Les parece? ¿O me puse demasiado innovador ahí? Me avisan. ¿Sí? ¿Le abro? Donia. Veo que tiene la mano levantada. Pero no tienes camarita. Ah. Palabreando puede ser un nombre. Podría ser, lo vamos a sumar ahí al pool de distinciones. Osvaldo, ¿te abro el micrófono? ¿Sí? Yo diría que, en 2 palabras, la colaboración sigue perseverando. Ajó. Gracias, Osvaldo. ¿Daniela? No caché qué tenemos que hacer ahora, pero lo único que quiero decir muy corto, que hay que cambiar el lenguajear, porque si uno no pertenece al grupo de este vocabulario, es súper difícil entender esto. Y es lo mismo que en la política. O sea, es mi percepción. Súper. Cuando dicen los de izquierda compañeros y los de derecha dicen no sé qué cosa, al tiro como que cierran el grupo con su lenguajear. Entonces, estoy por un grupo de un malón conversativo. Vale, gracias, Daniela. Y ahí me quedo también, cuando el Doc estaba en Inglaterra, su profesor J.Z. Young le dijo, Humberto, si quieres decir algo nuevo, tienes que cambiar el lenguaje. Así que hemos ido siendo ahí porfiados desde aquel momento, pero desde ahí también, si quieren ir conociendo más de estas distinciones, pueden ir a la comunidad del conocimiento, que hay contenido gratuito para que descarguen artículos, entrevistas o distintas cosas, y muchos videos en YouTube también, para que si quieren, y es solo una invitación, ir familiarizándose más con las distinciones, tienen todo ese contenido ahí para que puedan ir compartiendo. Y gracias, Daniela. ¿Minu? Ahí, le di clic. Hola, hola. Hola. Pues yo me voy con estas siguientes palabras que se me hicieron bastante contundentes para la vida cotidiana. Escuchar, acuerdos, disfrute, relacional, sentir y colaborar. Creo que es lo más importante que me llevo para compartirlo en mi núcleo y empezar a diseminar como una semilla, como se habló durante esta clase magistral. Muchísimas gracias. Ajo, muchas gracias a todos. Muchas gracias por quedarse todo el tiempo. Les vamos a compartir ahí próximamente la invitación a la siguiente. ¿Sin título?
para que nos encontremos una vez más reflexionando y compartiendo distinciones. Y quienes quieran saber un poquitito más de nuestros cursos, talleres, diplomados, etcétera, uno, que nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales, y si no, matrística.cl, y ahí pueden encontrar todas las cositas que estamos haciendo. Un gran abrazo, muchas gracias, merci beaucoup, grazie mille, y nos veremos en una próxima. Chaito, gracias. Ajo.